Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. El frío se ha apoderado de nosotros, constriñéndonos y obligándonos a controlar las salidas a la calle a las que estábamos acostumbrados. De hecho, a decir de los entendidos, la borrasca Filomena ha contribuido enormemente a reducir los niveles de contagios que se esperaban para los días posteriores a las fiestas navideñas, ya que ha conseguido lo que no han sido capaces ni decretos ni leyes, y menos aún los consejos de técnicos y políticos. Y como el frío se mantendrá hasta el próximo jueves, todo indica que seguirán reduciéndose los infectados por la COVID-19, lo que redundará en beneficio de la colectividad. Así, entre la vacunación que se está efectuando y los confinamientos interesados que se registran estos días, la regresión de la pandemia puede acabar siendo la mejor noticia que nos podían dar en tiempos tan convulsos. Porque así debemos calificarlos luego de comprobar hasta dónde son capaces de llegar quienes odian todo lo que no coincida con sus principios o ideología, como ha sido el caso de los seguidores intrépidos ellos de Trump, el expresidente norteamericano que antes de irse había previsto organizar el caos en su propio país, que no para otra cosa ha estado instigando a sus seguidores. Afortunadamente, aunque no sin esfuerzo y peligro extremos, se consiguió controlar a la enardecida muchedumbre y se impuso la paz, pero las imágenes que nos ofrecieron las televisiones mostraron momentos realmente complicados, especialmente cuando tuvieron que desalojar a los senadores presentes en el pleno. Fue un golpe de Estado en toda regla, lo que no llegó a más, afortunadamente, porque las fuerzas del orden pudieron controlarlo. Eso sí, la vergüenza que ha supuesto para los Estados Unidos este bochornoso espectáculo, estamos seguros que ha supuesto para ellos algo que no se les olvidará en años. Es más, si le añadimos a este relato que nada de lo ocurrido en el Capitolio estadounidense se parece a la realidad de ese país, seguro que a más de uno le resultará familiar y creíble. Desde luego, si de algo nos ha servido este acontecimiento, sin duda que destacaríamos la facilidad que tienen algunos líderes para inocular en sus seguidores el odio por lo diferente, convenciéndoles de que el resultado electoral ha sido manipulado para hacerle perder el poder. Visto lo visto, señoras y señores, si en Estados Unidos se dan estas incongruencias entre la clase política, en el nuestro no les decimos nada, porque por estos lares lo que no nos faltan son precisamente individuos con ganas de llevarse por delante a unos cuantos de nosotros. Bueno, unos cuantos exactamente no, más bien 26 millones de españoles, que fue lo que vino a decirnos un general retirado que suponemos estaría deambulando por la molicie del ocio y se dijo a sí mismo que necesitaba empuñar el fusil y ponerse a matar porque le apetecía, sin más. Eso sí, sigue cobrando su pensión de esos a los que quiere asesinar, sencillamente porque su lúcido razonamiento ha llegado a la conclusión de que son enemigos, como si se tratara de los apaches en las llanuras del desierto almeriense. Resumiendo, que iniciamos un año que como demostración de su buena fe nos ha dado a conocer sus intenciones para que no nos llevemos sorpresas, y lo que hemos podido ver es que de seguir en ese tono, fácil no va a resultar superarlo. Para empezar, por ejemplo, preocupados estamos por la lentitud con la que están vacunando a la población, sino que no nos hubieran convencido de lo contrario, asegurando que en unos meses todos habríamos recibido los beneficios de la vacuna. Y es que cuando se ven desbordados por la situación real para poder cumplir con ese objetivo, en vez de intentar ponerle solución, lo que hacen es buscar a quién culpar de su propia incompetencia. Y lógicamente, así nos va. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias señoras y señores por su compañía. Ahora es tiempo de información en Radio Andújar, una cita que ya conocen. Comenzamos con los titulares para destacar de manera breve los temas de los que hablamos a continuación. Pues hay que hablar del tiempo porque el paso de la borrasca Filomena nos deja heladas generalizadas hasta el jueves.
hoy nos han dejado mínimas que a las 8:30 de la mañana se situaban en menos 4,6 grados. Los datos de evolución de la pandemia del fin de semana, incluido también el lunes, sábado, domingo y lunes, nos dejan claros que estamos inmersos en la tercera ola de contagios por coronavirus. Hemos sumado 801 nuevo contagio en 3 días. Actualizamos información. Radio Andújar ha hecho entrega a Cáritas de la campaña solidaria de este año que realizamos cada año por Navidad, y en esta ocasión hemos cambiado la dinámica para adaptarnos al protocolo frente al COVID. Se lo contamos a continuación junto a información del nuevo perfil de la llamada nueva pobreza que abordábamos ayer en la tertulia de los lunes, en la que estuvieron representantes de Cáritas para abordar este tema en nuestra ciudad. Repasamos otras noticias más breves para hablar de más consecuencias de la pandemia y de demandas sobre el Hospital Alto Guadalquivir que parten de la comarca de Andújar. Pues efectivamente, como han escuchado en nuestra editorial Fuente Sorda, o como escucharán al cierre de nuestro informativo si siguen la redifusión nocturna, en nuestra editorial hoy abordamos el papel de la borrasca de Filomena, lo que ha conseguido hacer, un confinamiento sí que obligatorio, que ya está marcando cifras diferentes relacionadas con la evolución de la pandemia. De eso se encargan las autoridades, que cuando elaboren las estadísticas las compartirán con los medios de comunicación, de las que ya algo nos han indicado, porque era obvio que al no posibilitarnos el desplazarnos, el salir ni siquiera de casa, pues ese aislamiento iba a propiciar un descenso en el número de contagios. Veremos cómo evoluciona todo y qué podemos decirles al respecto. Ahora nos ocupamos de las noticias más cercanas para justamente también hablar de los datos de evolución de la pandemia en esta jornada fría del 12 de enero, en el que, por cierto, ya que hablamos de temperatura, les recordamos que la mínima la dábamos en torno a las 8:30 de la mañana con menos 4,6 grados. Y es que las heladas van a ser grandes protagonistas hasta el jueves, que es, digamos, los coletazos de Filomena. Luego ya veremos qué es lo que ocurre a partir de entonces, pero las temperaturas gélidas nos van a acompañar hasta el jueves. Como les decíamos, la Consejería de Salud y Familia reportaban ayer 319 nuevos casos, eso del lunes, día 11, casos de coronavirus, que sumados a los del fin de semana, que concretamente teníamos que hablar de 315 casos el sábado, 167 el domingo, suman 801 casos en 3 días en la provincia de Jaén, donde se han contabilizado también 2 fallecimientos, uno en Quesada y otro en Linares. Son cifras que nos llaman evidentemente mucho la atención. Hay que también sumar 85 casos de personas que se han curado. Mientras tenemos los datos al día de hoy, no está mal conocer estas cifras relativas al 11 de enero y que sumaban el fin de semana igualmente, en 3 días. Si decíamos que nos congratulábamos de llegar al viernes día 8, en el que Andújar no dio ningún positivo, veníamos de sumar 12 casos el día 7, 0 el día 8, pues el día 11, y corresponde al fin de semana, son 7 positivos más. Le dábamos el otro dato curioso que teníamos, que con 7 casos más la tasa de contagio está en 141, más baja que el día 8, que dábamos 0 positivos. Estaba en 165. Con menos casos la tasa era más alta y con más casos ha bajado. En todo caso, suponemos que tendrá que ser la media que atañe al fin de semana. En todo caso, quédense con la cifra: 7 positivos más sumados el día 11 de enero por la Consejería de Salud, 6 casos más en Lopera, 2 en Porcuna, que añade además 2 personas curadas, 5 positivos más en Torredonjimeno, 1 persona más curada, 5 positivos también en Cazalilla. Espelúi solo suma 2 casos de personas curadas, no hay ningún positivo en Espelúi. En el caso de Fuerte del Rey son 3 positivos más
14 para Mengíbar, que añade una persona curada. Torre del Campo sigue imparable su curva de ascenso en el número de contagios. Sumaba a lo largo de estos 3 días 114 positivos más y 29 personas curadas. 2 casos más de coronavirus en Arjona, con una persona más curada. 2 casos más en La Higuera, 1 en Marmolejo, 73 en Linares y 83 en Jaén. Villanueva de la Reina sigue frenado, los casos se quedaron en 157, vienen ya desde hace bastantes jornadas arrastrando esa cifra. Tendríamos que remontarnos pues prácticamente a diciembre y por lo tanto están de enhorabuena, han sabido contener ahora mismo y esperemos que para adelante sigan así, contener el número de contagios en esta localidad, en Villanueva de la Reina. Pues seguimos tomando buena nota para poder actualizar, esperemos que tengamos cifras para el día de hoy, no las tenemos por el momento, reflejar que la tasa de contagio más elevada de los municipios a los que nos referimos a diario la tiene en este momento Torre del Campo, que supera los 2.407 casos por cada 100.000, y también está ahí Cazarilla con 1.092 casos por cada 100.000 habitantes. Son datos que nos actualiza a diario la Junta de Andalucía. La crisis sanitaria por coronavirus también trae añadido otros daños colaterales como la crisis económica que está arrastrando a muchas empresas a situaciones inéditas. Pasado el periodo navideño, se ha iniciado una nueva negociación de la que están pendientes muchas empresas para hacerse viables en estos duros tiempos de crisis. En este caso hablamos de la negociación para prorrogar las ayudas a empresas y trabajadores puestas en marcha para proteger el empleo durante la pandemia de la COVID-19. Se trata de la 4ª ronda ya de diálogo tras los 3 acuerdos en defensa del empleo firmados hasta ahora entre el Gobierno y los representantes de trabajadores y empresas. En ello están. Al cierre de diciembre había 755.613 personas en ERTE, una cifra que se ha estabilizado desde principios de septiembre. Y es que esta situación que está afectando mucho al empleo y con ello a muchas familias que se están quedando sin sustento y que han marcado un cierre del ejercicio muy duro, muy lamentable y con situaciones también inéditas en muchas familias, como nos han dicho, sin ir más lejos, Cáritas, en nuestra localidad. Familias acomodadas que no pensaban nunca que se iban a ver en la necesidad de pedir, con lo que eso significa, de pedir para comer. En ello hemos basado este año nuestra campaña anual que por Navidad hacemos en colaboración con Cáritas. Este año, marcada por la pandemia, siguiendo el protocolo, ha tenido que ser diferente. In situ no hemos recogido alimentos porque estaba prohibido, y lo hemos hecho con otra dinámica que ya le explicábamos y que tenía que ver con tickets de compra. Ustedes dejaban una compra pagada y ese ticket lo traían aquí del establecimiento en cuestión, al que luego los voluntarios de Cáritas han ido con ese ticket a adquirir esos alimentos frescos. Hemos hecho entrega de lo recaudado, de los tickets de compra con alimentos frescos que hemos recaudado aquí en Andújar, y hemos tenido la oportunidad de conocer esa realidad de la mano de Andrés Borrego, que junto a su asociación Agape Betania han canalizado la ayuda para Cáritas. Ha estado con nosotros junto a Francisco Martínez, que es el presidente de Cáritas en Andújar, que, como les digo, además de recoger la campaña que hemos canalizado desde Radio Andújar, nos han pintado, por decir de alguna manera, cuál es la realidad que está viviendo Andújar y que, por otro lado, es común también a otras localidades. El agradecimiento tan inmenso que tenemos a Radio Andújar, porque a través de las personas de Juan Parra y de Paqui Esteban, siempre con ese corazón inmenso que tienen, que entretejen todas las costuras de las heridas de nuestra sociedad, desde esta emisora que llega a todos los hogares, pues este año una vez más se han prestado incondicionalmente, y además empujando como unos voluntarios más, para que todo el mundo sepa que este año especialmente la gente está pasando más necesidad que en otras ocasiones, no solo por la crisis, sino por la pandemia. Muchos de ellos son personas que jamás habían pedido, que nunca habían tenido que acceder a una bolsa de comida, jamás pensaban que iban a tener que pedir de comer, y sin embargo, estando incluso bien situados en la sociedad, incluso teniendo una situación más o menos estable,
casi vergonzantemente, han tenido que disimuladamente saber llegar a nosotros por cauces a veces puenteados por otros amigos, por compañeros, incluso voluntarios de Cáritas, para que podamos llegar a su casa. Esto quiere decir que la labor que hacemos y que hace Radio Andújar y nosotros como voluntarios es inmensamente gratificante para nosotros como seres humanos, porque nos hace sentirnos dignos de la condición para la que hemos venido a este mundo, y sobre todo por celebrar unas fiestas en las que, sabiendo que faltan los abrazos, que los abrazos no han podido ser dados, sientan este inmenso abrazo desde las ondas de Radio Andújar, que todos se sientan abrazados, se sientan acompañados, que nadie sienta solo, marginado. Pues también hay que pensar en esas personas mayores que se han quedado aisladas, no solamente, no estoy hablando ya de abandono, sino no se ha podido ni siquiera atender por la situación en la que estamos y hemos podido llegar a veces que es tarde y mal, pero se está llegando. Y esto, gracias, como digo, una vez más, a la campaña que instituciones como Radio Andújar hacen cada año por estas fechas, para recordarnos que la solidaridad no es una Navidad de un mes, tendría que ser la de 12 meses y la extra. Es decir, tendríamos que estar pensando que todos los meses deben ser meses para la solidaridad, sobre todo en las circunstancias en las que ahora nos encontramos. Así que muchas gracias, reiterar de nuevo vuestra ayuda y decir que acaba de llegarme la carta de parte del coordinador de Cáritas, de lo que las monjitas trinitarias, que sabéis que tienen en el Torno una gran colaboración, igual que San Vicente de Paúl lo está haciendo en otros lugares, igual que otras instituciones, estoy hablando de las que yo manejo datos, pues han saltado de repartir unas 500, 600 comidas al mes a más de 1.500 tengo aquí ahora mismo. Solo ellas han dado más de 1.500 comidas en su Torno, en el Torno, en un tupper, se lo lleva la gente a su casa, a su familia, y la familia, cuando llegas con el tupper, ni por la calle ni en tu casa tiene que saber de dónde viene. Vengo de la compra, vengo de la casa, y nadie tiene que pasar esa circunstancia humillante de tener que estar viendo cómo la pobreza en una cola se universaliza y se señala. Entonces, que nadie sienta señalado, porque esto podía pasarle a cualquiera, y que todos somos fraternalmente hermanos, y en esa solidaridad tenemos que vivir, sin sentirse nadie más que nadie. Todos en esto tenemos que ser igualados por la solidaridad y el amor que ponéis, sobre todo, gente como vosotros. Juan, Paqui, gracias, Radio Andújar. Las gracias siempre a las personas solidarias que acuden a la llamada de Radio Andújar, sea la llamada que sea, porque en esta ocasión había que entender que era una forma diferente la de colaborar y, como bien nos han comentado ambos, pues va a ser una dinámica y una forma de trabajo y de colaboración que posiblemente se tenga que mantener en el tiempo. Creíamos oportuno desde Radio Andújar que la vuelta tras el periodo navideño de los espacios programáticos que Radio Andújar les ofrecen por la tarde, empezaban ayer con la tertulia de los lunes, abordara esta situación que plantea la pandemia y que, por otro lado, no es nueva porque ya venía de alguna manera viéndose como el significado o el sentido que le damos a la pobreza ha ido cambiando y que el perfil de la persona pobre ya no es el mismo del que hemos hablado, el que hemos conocido hace años, cómo ha evolucionado el perfil de la pobreza y cómo ha cambiado en este sentido. Nos lo han contado ellos, representantes de Cáritas, Andrés Borrego y el presidente, que ayer acompañaron a nuestro compañero Juan Parras moderando esta mesa junto a Alfredo Ibarra para plantear una situación que cuando menos nos ha llamado poderosamente la atención, porque el coronavirus, además de los sectores productivos a los que ha dañado directamente y que conocemos porque hablamos de ellos los medios de comunicación a diarios, hay otros sectores que posiblemente pasen desapercibidos y que, Cáritas conoce, porque son muchas las personas que acuden a Cáritas y ellos también conocen a otros colectivos que hacen de ONG en nuestra localidad, sin ir más lejos, que también están realizando un papel solidario importantísimo para ayudar a muchas personas. Y yo he venido observando esa línea de lo que es de pobreza. La pobreza, por ejemplo, eso ha cambiado. Ese concepto que hemos tenido hasta hace unas décadas, eso ya no se puede considerar. Porque antes era pobre, se consideraba pobre la persona que iba sin ropa, el pobre, que no tenía para comer, que no tenía esto. Y entonces ese concepto y esa consideración del pobre ya no va. No es correcto. ¿Por qué? Porque el concepto de pobreza ya se ha desintegrado, se ha abierto en varias líneas, y entonces pues tenemos, por ejemplo,
de que ahora se puede conseguir la pobreza, digo conseguir, porque realmente las políticas que se aplican sociales lo que van es a contrarrestar a esa consecuencia, ¿no? Pero que, por ejemplo, podemos tener pobreza, por ejemplo, pues desde que nacemos, porque no podemos nacer en el seno de una familia desintegrada o una familia que ha entrado en un proceso de pobreza y de exclusión debido a las políticas laborales o productivas, y entonces pues ya no es el concepto de antes, ahora ya es otro, porque interviene el desarrollo humano, fíjese, interviene en la parte de la educación, interviene en la desigualdad, interviene un montón de factores que han variado totalmente el concepto de pobreza. Un ejemplo, por ejemplo, es que podemos considerar la pobreza urbana con la pobreza rural, por ejemplo. Pero el nuevo concepto de pobreza, de nueva pobreza, casi es urbano, porque en el lado, vamos a decir, rural, hay otra cooperación, hay otra solidaridad, pero aquí sí que estamos en una polarización social de exclusión y además de una cadena que provoca esa, y al margen de las asociaciones, ONG, etcétera, Cáritas, yo creo que, y os pregunto además, esa nueva pobreza no es también fruto de una mala concepción social, de una hipocresía social, o de una deshumanización, por ejemplo. Deshumanización, como queramos, del sistema económico y social que estamos viviendo. Y claro, está magníficamente bien que haya elementos de intentar solventar esta solución, esta situación, como el caso de Cáritas. Pero tenemos un problema que es justicia social, no caridad. O sea, ahí es donde... Lo que pasa que, claro, eso es muy importante, de ligarlo, definirlo, separarlo, como queráis, lo que es caridad y lo que es... Pasa que lo tendríamos para dos tertulias, porque aquí tenemos personas... Paco y yo hemos hablado muchas veces de esto y nosotros lo que queremos es que Cáritas desaparezca. Hombre, a mí me encantaría. Claro, eso quería decir que claro. De toda la ONG, ojalá. Nosotros existimos porque no hay justicia social. Exactamente. Porque hay una necesidad justificada, claro. Y la justicia social, al no haberse universalizado, tiene que entrar la persona a solidariamente afectarse, empatizar con el que de modo propio, además, tiene que ser algo como muy personal, porque una entrega... Claro, eso es la caridad, no el limoneo como antes entendíamos. La caridad bien entendida, lo que es caridad bien entendido es el ejercicio de llevar la solidaridad al más alto nivel de la dignidad humana. Es decir, en aquel momento en el que yo sé que un hermano mío, o sea, otro ser humano está sufriendo, yo no puedo vivir tranquilo. Ella le concilia el sueño, ya. Exactamente. Esa es la caridad tal y como nosotros extendemos el brazo cuando en la justicia social vemos que no está llegando donde tiene que llegar. ¿Por qué no llega? Bueno, por lo que tú dices, aquí ya tendríamos para tertulia. Sí, bueno, ya pero nosotros lo que queremos no es universalizar la caridad, o sea, el limoneo. Ni siquiera polemizar, sentido. Se trata primero de ayudar y luego si hace falta se va. Lo que queremos es realmente la promoción humana de todos aquellos que están en esa situación y que en muchas ocasiones no sabemos cómo atajar esas circunstancias, ni nosotros ni siquiera tampoco los gobernantes. ¿Sí? Por eso actualmente, por ejemplo, uno de los conceptos o objetivos claros y específicos y sencillos que tenemos todos los que pertenecemos a Cáritas es la acogida, el acompañamiento, y ayudarle, vamos, ya ejecutando, humanizando. Sí, eso es muy importante. Humanizar la relación. Porque con lo que he dicho yo anteriormente, esto que también me ha respondido Alfredo, de la pobreza urbana con la rural, eso es debido a la política económica también, y al sistema de producción, a la educación, lo que es el desarrollo humano, y sobre todo el desarrollo capitalista. Sí, es que se han preocupado mucho de entonces, la prueba está que tenemos un montón de pueblos y ciudades en España que están perdiendo los habitantes, que no tienen habitantes. De población. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas personas a lo mejor han sido pobres en su pueblo, porque son pueblos a lo mejor que tienen pocos recursos, y si son pocos recursos están en manos de unos pocos, que ya sabemos lo que pasa. Entonces se desplazan a las grandes ciudades y se encuentran de que no van a poder solucionar su pobreza como ellos habían creído, porque ahí es donde nos surge la pobreza urbana,
Porque si bien a lo mejor obtiene un trabajo y obtiene, por ejemplo, el sueldo minurista que se han implantado los políticos, pero es que la necesidad de servicio, de supervivencia en una ciudad, no es lo mismo que en un pueblo. Superar los ingresos. Bueno, pues superar los ingresos. Yo incluso he asistido a cursos de Cáritas. Nada más incluso Cáritas se sirve de esta información que yo estoy comentando, se sirve mucho de los informes FOASA, ¿sabes? Eso es uno de los mejores informes técnicos sociales que existe en Europa. Se nutre de ellos, ¿no? Hombre, hasta el gobierno. El gobierno, por ejemplo, yo puedo decir que el gobierno de Mariano Rajoy, pues sí se ha aprovechado, que ha consultado, se ha visto asesorado por informes FOASA, y nosotros aquí, desde Cáritas Diocesana, lo que hemos pedido y se ha conseguido es que hagan un informe FOASA, pero para Andalucía, específicamente para Andalucía, no para nivel nacional. Porque aquí en Andalucía, por ejemplo, y ya hablando otra vez, volviendo otra vez a lo de la pobreza, resulta que tenemos uno de los países con unos recursos, una tierra, con uno que tiene por la mayoría de los recursos básicos y no básicos más importantes de ya la nación española, la tiene Andalucía. Somos la despensa de... Eso es, pero luego, sin embargo, te lees, por ejemplo, en los estadios por ejemplo, el nivel de pobreza que tiene la provincia de Jaén, que se supone que es la máxima productora del oro líquido, oro verde. Y sin embargo es la provincia de Europa, del sur de Europa, que tiene una renta per cápita más baja. Bueno, pero todos sabemos, creemos saber. Bueno, ya, sí, pero... que los grandes latifundios están en manos de gente que vive en Madrid o en ciudades grandes y que aquí ni siquiera cotizan aquí, ni siquiera se dejan aquí el IVA. La riqueza se la llevan. Eso es lo que hace, por ejemplo, que comunidades como la de Madrid tenga una alta densidad de ricos porque se van allí porque pagan menos impuestos, por ejemplo. Los gobiernos deberían de lo mismo que te exigen a ti cuando te vas a matricular un coche, tener tu residencia oficial en esa ciudad, si no te lo matriculan legalmente, pues tenías que hacer lo mismo. ¿Tú dónde produces? Allí, pues allí tienes que dejarte... Porque, por ejemplo, insisto, no tiene ninguna importancia que lo diga, pero el Banco de Santander y el Banco de Vizcaya tienen su IVA correspondiente en su ciudad, en Cantabria, una y la otra en el País Vasco. Y eso deja miles de millones todos los años. Si aquí pasara igual, que en la segunda oportunidad que se le da al oro verde fuera efectivamente que todo lo que se vendiera y todo lo que tuviera rendimiento de negocios recayera sobre la ciudad, evidentemente, o sea, la provincia, naturalmente que cambiaría por completo la perspectiva y la realidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de todos nuestros pueblos. Sí. Porque la riqueza se genera aquí. Bueno, y porque hemos aprendido a darle otra oportunidad al aceite, que es que nosotros lo estamos comercializando. Antes se metía en grandes cisternas y se llevaban a los mercados donde se aprovechaban de su embotellamiento y la venta, que es lo que dejaba dinero, como se está comprobando ahora, por cierto. Bueno, ya no hemos salido del tema. Bueno, sí, no, pero... No, sí, hay mucho de lo que hablar de este tema y permitidme que aunque nos saltemos de un punto a otro, os pregunto, a Andrés y a Paco, hay en la ciudad, es una de las cosas que tengo dudas, ¿no? Y vamos, digo por los oyentes, no por mí, cooperación entre las distintas asociaciones o entidades, mejor dicho, que se dedican a la labor como la vuestra, como la de Cáritas, junto también con las administraciones, digamos, ayuntamientos, etcétera, para controlar ese flujo de pobreza o de nueva pobreza y un poco organizarlo de alguna manera entre todos. O luego muchas veces ya sabemos, por ejemplo, la caridad es para unos, otros no les da vergüenza, no pueden, porque el tema de la nueva pobreza es otro. Esa es la otra parte, ¿no? Y organizar todo eso. Hombre, nosotros hemos detectado, y Paco y yo lo hablábamos hace un momento, que las nuevas burbujas de donde se están los nichos de pobreza, donde se está situando, ¿no? La pobreza ahora mismo no es precisamente en la rueda de la pobreza que teníamos hasta ahora, que eran ya apisonadoras prácticamente, porque eran familias que heredaban la pobreza de unos a otros y se iban unos a otros prácticamente alimentando, retroalimentando de que la mendicidad era una manera de subsistir. Porque era una manera fácil. En un país rico la mendicidad se puede vivir mejor que trabajando. ¿Comprende? Pero ahí había ya una pedagogía que trabajaban los trabajadores sociales, nosotros trabajábamos y tal, y sabemos que ahí en esa pedagogía ya estábamos. El problema es cuando nos hemos encontrado de frente
con algo totalmente, una realidad totalmente distinta. Y la pandemia la ha agudizado. Aquellas personas que pueden tener ingresos, que realmente pueden tener su buena casa, pueden tener su coche, pueden vestir bien y sin embargo no tienen para comer. No tienen para comer. No tienen para poder seguir mandando a su hijo al colegio o a la universidad. No tienen para pagarle los libros a su hijo. No. Se impone mucho la apariencia, ¿no? Pues, claro, y sobre todo porque el pudor a mostrar la pobreza es muy grande. O sea, a nadie le gusta mostrar que ha vivido bien, que ha sido un trabajador toda la vida, porque claro, si de pronto caes en una situación de pobreza, o es que eres un fracasado, ¿comprende? O si socialmente te califican como fracasado. Socialmente, ¿sabes? O que realmente has despilfarrado lo que tenías. Sí, que también aquí eso suele ser muy recurrente. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Mostrar eso, aunque no responda a la realidad de lo que te ha pasado, pero sí te sientes como señalado en esas circunstancias. Y nadie quiere mostrar que ha caído en un bache ruinoso. Y más cuando realmente dices, si yo salgo con mi coche todos los días, si vivo en una casa en la que no vive la mitad de la gente de Andújar, ¿cómo voy yo ahora a pedir ni a decir a nadie que... Las familias están siendo un colchón en primera instancia. Claro. Pero lo que ocurre cuando ya la familia no puede seguir tirando. Pero en primer lugar, esa es una cantidad de pobreza que nos estamos encontrando y que estamos detectando y a la que se le está ayudando, porque se están poniendo los parches, como digo, los hospitales de campaña, como dice el Papa, ¿no? Los hospitales de campaña se están poniendo en esas situaciones, sobre todo en las periferias. ¿Dónde están las periferias ahora? Pues sobre todo en los ancianos. Claro. Hay muchos ancianos que no es que estén solos, ni abandonados, están aislados. Están solos. Viven en soledad, vamos. Viven en soledad. No solamente por la soledad, sino aislados, porque no puedes acceder a ellos, claro. Claro. Que no es un abandono. Es que no es que no puedes acceder a ellos. Es que además si accedes les puedes complicar la vida. Claro, les puedes complicar la vida. Entonces viven en una situación de una pobreza. Después de haber rendido toda su vida, de haber querido llegar hasta ahí viendo su familia crecer, su nieto crecer, y de pronto se le está generando una situación anímica que no sabemos cómo acceder para poder hacerles salir de esa catástrofe existencial en la que están entrando. Sí, es un problema enorme. Es un problema también muy porque se están sintiendo, además, estorbadas. Porque, bueno, ya, ¿qué hago aquí? Si no sigo ganando. Y encima, si le hago venir, los pongo en un compromiso. Y yo también. En fin, estamos entrando en esa dinámica. Esa es otra situación, ¿no? Luego está el tema de la migración. La economía sumergida, que hasta ahora funcionaba porque la gente podía ir a echar un tajo, podía echar unas horas en una casa, pero ¿qué ocurre cuando a ti te prohíben que entres en ninguna vivienda porque los controles que se están haciendo con el tema del COVID ya no puedes ni a fregar una escalera? No. Y eso era sumergido, la mayoría de la gente era... Sí, además lo hablábamos el otro día, ha sacado muchísimas familias adelante la economía sumergida. ¿Qué ocurre con esa familia? Cuando realmente, claro, dicen, bueno, ahora todos aquellos que eran asistentes de hogar le vamos a dar un subsidio por el tiempo que han estado parados. Pero ¿quién puede demostrar que era asistente de hogar? Si no tiene referencia. Si no tenía nada. Además, en el momento que se reconozca, usted está fuera de la ley. Efectivamente. Tanto no el que lo consentía como el que lo hacía. Efectivamente. ¿Quiénes son los únicos que pueden llegar ahí? Pues otros. Cáritas. El ayuntamiento no puede entrar, los servicios sociales no pueden llegar ahí. Claro que no. No pueden porque necesitan realmente demostrar que esa situación se ha dado. Realmente. El SEPE no puede, el otro y tal, no pueden. No pueden. Luego, otra economía que estaba muy en la calle, y esto ha sido un tema, y esto afecta mucho a la mujer, el tema de todos los bares de carretera. Nos están llegando chavalas en una situación, sobre todo extranjeras, que vivían migrantes, gente que vivía en situaciones penosa de por sí ya y encima ahora maltratada y ahora encima en la calle. Y encima abandonada. Sí, abandonada. Sí, nosotros... y no pueden volver ni a sus países. Claro, sí, están están ilegales, sí, han entrado ilegalmente. O sea, por poner ejemplo, decimos la nueva pobreza. Sí. Ahí están, ¿eh? ¿Y cuándo creían ellos que se iban a ver en esta situación? Una realidad preocupante de la que nos empapábamos ayer en la tertulia de los lunes. Les invitamos a que accedan a nuestras redes y puedan escucharla en su totalidad porque hay mucha información interesante. Un dato más que no tiene nada que ver con esto para cerrar y es de nuevo la reivindicación de los alcaldes y alcaldesas de la campiña. Nos referimos a los responsables municipales de Andújar, Lopera, Arconilla, Arjona, La Higuera, Marmolejo y Villanueva de la Reina, que vuelven a pedir soluciones al Consejo
consejero de Salud, Jesús Aguirre, por el que dicen deterioro de la gestión en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, que se sigue manteniendo. Los regidores han emitido una carta al consejero de Salud y Familia. Preocupados por esta situación, denuncian la pérdida de especialidades, una actividad quirúrgica, dicen, prácticamente ausente, y la discriminación de los profesionales sanitarios de las agencias públicas. Han pedido una reunión personal con el consejero para que, bueno, les explique la razón por la que mantienen esta situación en el Hospital de Andújar. Pues así terminamos. Como siempre, agradeciéndoles que nos hayan acompañado e invitándoles a que se abriguen, porque ya saben que las temperaturas con las que abrimos el informativo, recordándoles que van a ser heladas hasta el próximo jueves, pues efectivamente se van a mantener y nos siguen esperando noches bastante fresquitas. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.